Hola Mix, como siempre, estaré complementando el resumen con los detallitos jugosos que se omitieron de la novela 4. Disfruta del spoiler. Mamo y Shisui estaban en plena cuenta regresiva para el Festival del Zorro. Sí, el famosísimo festival lleno de luces, misterios y máscaras que parece sacado de un sueño. Cada una tenía su propia máscara personalizada. La de Shisui era verde. Sí, verde, súper rara porque todo el mundo la pinta de rojo. Obviamente, Mamo no pudo resistirse y le dijo que parecía un mapache. A lo que Shisui respondió que la de ella parecía un gato. Cuando Mamo intentó ponerse la máscara, su peinado se reveló y la estorbaba con las correas de la máscara. Así que Shisui entró en modo estilista y le hizo un peinado nuevo. Para coronar la nueva obra, quiso prestarle una horquilla mega bonita, pero Mamo recordó la horquilla que ella tenía. Sí, esa, la que le regaló Jinshi y ella prometió usar. Esa horquilla no era cualquier baratija, era preciosa, elegante, con detalles grabados que gritaban clase imperial por donde se le viera. Shisui la miró fijamente y yo digo que reconoció el símbolo de Jinshi, por lo que ella exclamó que era muy bonita. Mamo respondió con ese tono de que es cualquier cosa que se la habían regalado. Shisui, obvio, tenía que preguntar que si se la regalaba. Según yo, hizo esto comprobando si Mamo había aceptado a Jinshi. Pero Mamo, aunque no tenía apego sentimental a la horquilla, se imaginó la cara de Jinshi si se enteraba de que la había regalado y se le congeló el alma, por lo que respondió firmemente que no, porque Mamo ni loca desataría la furia imperial romántica de ese hombre. Ya listas, partieron hacia las afueras de la ciudad con linterna en mano, máscaras puestas y faroles iluminando el sendero mágico. Mamo miraba a la gente disfrazada como zorros y pensaba que parecían una jauría mística. Shisui le preguntó si tenía miedo, pero Mamo tranquilamente contestó: tal vez, pero tengo un mapache verde conmigo. Al fijarse más, notó que Shisui no era la única con máscara verde. Muchos hombres también las llevaban así, y ella, con curiosidad activada, se preguntó si había un código secreto detrás. Justo entonces, un saltamontes se estampó en la linterna, y Shisui comentó que ese año había demasiados, por lo que la gente decía que ese año tenían que celebrar el festival a lo grande para alejar a los malos espíritus. Y claro, para los agricultores, los saltamontes cuentan como espíritus malvados versión insecto. Mientras caminaban, Shisui se tragó el alquenquenje amargo y Mamo, cual enciclopedia ambulante, le soltó que esa fruta es venenosa y que las cortesanas la usan como anticonceptivo. Pero antes de que diera más detalles jugosos, Shisui la cortó diciendo: ya lo sé. Después subieron la escalera al templo mientras Shisui contaba la historia del dios zorro. Resulta que en esa zona vive un grupo de personas, pero llegaron extranjeros del oeste. La mayoría de los lugareños corrieron a los extranjeros, pero unos pocos locales los aceptaron. Los occidentales eran sabios y eran expertos en enriquecer los campos y evitar las plagas de insectos. Hubo personas de la región que valoraron esos conocimientos y empezaron a apoderarse de las tierras cultivadas. Eso sucedía con frecuencia, por lo que los extranjeros poco a poco empezaron a refugiarse en el bosque y fundaron ese pueblo. El zorro que adoraban las personas del pueblo representaban a los occidentales. Las máscaras antes eran blancas, pero los colores cambiaron al mezclarse ambas culturas. Mamo tuvo un mini flashback a lo que vio en el templo de la elección. Y resulta que muchos hombres del pueblo no distinguían bien los colores, por eso usaban el verde que sí veían. Con esta información, Mamo asumió que la madre imperial que llegó a la capital y la gente del zorro blanco que se refugió en el bosque pertenecían al mismo grupo de personas que llegaron desde el oeste. Una vez en el templo, colocaron sus máscaras en una caja sagrada para poder ser consagradas un año entero y luego quemadas. Después se fueron a recorrer los puestos y como había comida por todos lados, Shisui le invitó una brocheta de carne. Ella pidió una de langosta y Mamo, fiel a lo clásico, una de pollo. Shisui le preguntó si no quería rana, pero como Mamo estaba ya traumada con las ranas, dijo, después del apretón que le dio a Jinshi mientras pensaba que era una rana, ya no podía ver a las pobres de la misma manera, así que respondió que no quería ver más ranas.
Mientras comían, Shisui escupió su brocheta. Un saltamontes se había colado entre las langostas. Mao Mao puso cara de ¿y cuál es la diferencia? Pero Shisui estaba convencida de que las langostas gourmet sabían diferente. En el santuario, Kyo, el torbellino infantil más adorable, estaba haciendo de dios zorro, todo solemne con su espiga de trigo. Mao Mao se sorprendió de verlo tan quieto. Todos los años, un niño de la aldea interpretaba al dios zorro, pero como era una tarea muy cansada y de toda la noche, había varios niños que hacían ese papel, por lo que el turno de Kyo estaba ya por terminar. Mao Mao y Shisui lo fueron a esperar atrás del templo. Mao Mao no sabía eso, pero recordó que ese niño había pintado una máscara muy bonita y se sorprendió al verlo tan quieto, pues ese niño era un torbellino en persona. Shisui comentó que ese era un buen recuerdo. Por alguna razón, ella no dejaba de hablar como si estuviera recordando todo con mucha nostalgia. Cuando llegaron detrás del templo, había varios niños esperando su turno para interpretar al dios zorro, pero uno de ellos estaba quejando porque la espiga de trigo que le había dado un anciano estaba toda seca y sin frutos. Los niños que lo acompañaban comentaron que en el campo de ese señor nunca crecía nada. Sin pensarlo, Mao Mao sacó las espigas de trigo que tenía en su lámpara y se las dio al niño, algo que lo puso muy feliz. Shisui halagó a su amiga diciéndole que era muy buena, pero Mao Mao respondió que ni tanto, pero que era mejor así porque a ella esa espiga no le servía de nada. Pero todos sabemos que en realidad se le calentó el corazoncito con ese comentario. Poco después salió Kyo del templo y le preguntó a Shisui cómo había estado su interpretación. Ella lo halagó y el pequeño deseó que su madre pudiera haberlo visto. El comentario del niño hizo que Mao Mao se preguntara si él no vivía con su madre. Kyo terminó su turno y se reunió con ellas. Ojalá mi mamá me hubiera visto, dijo bajito. Esa frase dejó a Mao Mao pensando. Para animarlo, Shisui propuso ver el ritual de quema de máscaras del año anterior. Las máscaras estaban en una balsa sobre el lago, listas para arder. La leyenda decía que si tu máscara se quemaba, tu deseo subía al cielo, pero si caía al agua, bueno, a nutrir cosechas, bebé. Kyo le preguntó a Mao Mao qué deseo había puesto. Ella respondió que no sabía que había que escribir uno, y Shisui, rápida, agregó que su amiga no creía en esas supersticiones. Kyo, indignado, respondió que los deseos sí se cumplen, y empezó el espectáculo. Un zorro pequeño pasó la antorcha, un arquero disparó una flecha de fuego, y la balsa se encendió mientras todos miraban cómo los sueños se elevaban en humo o caían al agua. Mientras la ceremonia de las ofrendas que eran quemadas comenzaba, todos observaban con mucha atención. Mao Mao se dio cuenta de que Kyo tenía muchas ganas de que lo que fuera que hubiera escrito como deseo se cumpliera, ya que al comenzar a quemarse las máscaras, muchas cayeron al agua sin que las tocara el fuego, por lo que el hermanito de Shisui se asustó un poco de que su máscara cayera al agua, pues no había forma de comprobar si la máscara que había hecho un año anterior había caído al agua, así que solo le quedó esperar que su deseo se cumpliera. Shisui, al ver esto, murmuró para ella misma que los deseos que no se conceden sirven para alimentar a la próxima cosecha de deseos, pues al igual que los insectos, ellos no sobrevivirían al invierno más que sus crías. Mao Mao escuchó esto, pero no le dio importancia, pues no entendía qué tenía que ver eso con los deseos, pero no dijo nada por respeto a su amiga. Poco tiempo después, Mao Mao y Shisui regresaron a la posada, en donde las estaba esperando Suirei mientras leía, y al verlas llegar, le preguntó a su hermanastra si tenía hambre, a lo cual la chica respondió que sí, por lo que ella se levantó para ir a darle algo de comer. Mientras comía, Mao Mao se paró muy seria y decidida al lado de Suirei, ya que estaba leyendo un libro. Aprovechó la oportunidad para preguntarle cuándo le iba a enseñar la preparación para el elixir de la vida, pues eso se lo había prometido. Suirei no pareció intimidarse ante las palabras de Mao Mao y solo respondió que ya no estaba en ninguna posición de exigirle nada, pero mientras preguntaba la aprobación de Shisui con su mirada, Mao Mao pensó que era cierto. Supuestamente era una ren, pero la habían tratado bastante bien hasta ahora, e incluso podía andar dentro del cuarto con bastante libertad, lo cual no entendía entonces el por qué la habían secuestrado, o el por qué la quería tener ahí. Suirei, para llamar la atención de Mao Mao, le respondió que le enseñaría, pero Mao Mao no le dejó terminar de hablar, porque se abalanzó muy feliz sobre Suirei con muchas preguntas muy específicas sobre algunos ingredientes para la elaboración del elixir, con lo cual estaba terminando con la paciencia de Suirei, pero solo pudo responder que no se usaba estramonio, pues ese ingrediente solo lo habían utilizado para dejar más rápido inconscientes a las personas, para que así las pudieran convertir en esclavos, pero que más allá de otra función no tenía.
ya que era bastante peligroso, porque como aún estaba en una fase experimental, uno de los efectos que podría tener era la pérdida de todos los recuerdos de la persona, y que ella había tenido suerte, pues como solo la usó de emergencia, solo había perdido la movilidad de la mitad de su brazo y pierna izquierdo. Al ver ese intercambio de información entre Mao Mao y Suirei, Shisui, muy feliz, comentó que era bueno que ambas se llevaran tan bien, pues a las dos les faltaban amigos. Con esto, las boticarias se ofendieron y casi al unísono le dijeron a Shisui que se callara. Cuando Mao Mao se calmó, Suirei volvió a leer su libro, mientras que la chica solo la observaba con detalle y sin querer dijo que ella y Shisui se llevaban bastante bien. Suirei solo respondió con un vago ¿tú crees? Y ahí se terminó la conversación. Aunque Mao Mao quería preguntarle quiénes eran realmente y el por qué la habían llevado a ese lugar, pero no se atrevió. A la mañana siguiente, Suirei le llevó a Mao Mao un montón de libros sobre medicinas y plantas medicinales, además de algunos registros sobre los primeros experimentos que habían realizado con el elixir de la vida, y aunque no especificaban en quién se habían experimentado, Mao Mao pensó que serían en animales, pero no estaba segura de cuáles, aunque tenía sus sospechas. Con esto, Mao Mao estaba muy feliz y muy entretenida leyendo toda la investigación, que no prestaba interés en nada más. Suirei, al verla así, le dijo que ese día iba a salir y le pidió que no hiciera problemas, y que aunque intentara huir, no podría porque tenía guardias afuera. Mao Mao solo la ignoró, pero Kyo, quien también estaba sentado en la mesa muy serio, miró a Mao Mao y le preguntó qué era lo que había hecho como para que le pusieran guardias, pregunta que también ignoró la chica. Después, Shisui le pidió que comiera su desayuno, pero Mao Mao dijo que no tenía tiempo para eso. Después le dijo que se cambiara, pero una vez más, Mao Mao contestó que no tenía tiempo para eso. Así que Shisui, al ver que estaba siendo totalmente ignorada, se molestó y le metió una tostada de pan a la boca para que comiera. Y también fue por la ropa de Mao Mao y comenzó a vestirla. Al ver esto, Kyo dijo que porque esa chica se creía tan importante como para que tuviera sirvientes y que así se parecía a Lady Shen-mei. Mao Mao, al escuchar ese nombre, preguntó quién era, pero nadie le contestó. Kyo comenzó a lavar los platos por órdenes de Shisui, lo cual sorprendió a Mao Mao que un chico rico hiciera eso, pero su amiga solo dijo que incluso hasta los más poderosos caen, y como no sabe qué le depara el futuro, debe de estar preparado. Con esto, Mao Mao le dio la razón. Después, Shisui comenzó a peinar a Mao Mao, y al notar que no llevaba la elegante horquilla de ayer, le preguntó dónde estaba, a lo cual la boticaria dijo que estaba en la cama debajo de su almohada, así que su amiga fue por ella y al verla un poco mejor se dio cuenta de quién era, así que le dijo que no la dejara tirada por ahí porque si no se la robarían. Esto sorprendió a Mao Mao, quien le preguntó si era en realidad tan costosa. Shisui respondió que sí, que aunque se viera sencilla era de gran calidad, por lo que ni siquiera podría venderla, pues objetos así tenían grabados algún detalle de su dueño original. Mao Mao preguntó si no la podría vender y Shisui le contestó que lo mejor sería fundirla para obtener el metal, pero eso era algo que Mao Mao no quería hacer, así que solo dijo que era un desperdicio hacer eso. Shisui, una vez más y con una actitud un poco más seria, le preguntó si se la regalaba, pero Mao Mao respondió que no, pues ella sabía bastante bien que Jinshi nunca se lo perdonaría si se llegaba a enterar de que había regalado la horquilla, además de que muy seguramente volvería a sus manos. Cuando ya casi la terminaba de peinar, Shisui le dijo que le faltaba algo más, así que sacó la horquilla que le había querido dar la noche anterior y se la puso, sorprendiendo así a Mao Mao de lo rápido que la había peinado. Con esto su amiga solo respondió que había aprendido a hacerlo, pues cuando era aún más pequeña, si no peinaba lo suficientemente rápido, la golpeaban, al igual que había aprendido a hacer masajes buenos, porque si no, le quemaban las manos con agua hirviendo. Al escuchar esto, Mao Mao se sorprendió y dijo que había tenido una maestra bastante mala y aterradora, pero Shisui, con toda la calma del mundo, le contestó que no había sido una maestra, sino su madre. Y después añadió que ella también tenía que salir, pero que no quería que se metiera en problemas, así que le pidió que no saliera de la habitación. Pero Mao Mao no le hizo caso por estar leyendo una vez más. 6 horas después, Mao Mao, con todo lo que había leído en su mente, estaba tratando de averiguar dónde podría estar el laboratorio donde hacían el elixir de la resurrección, así que abrió la ventana para descansar un poco y calmarse, cuando descubrió un pequeño pastizal en donde el arroz no crecía bien, porque había
una cabaña abandonada ahí, lo cual pensó que era bastante extraño, pero quizás era porque siempre tenían una luz encendida ahí, y siendo un pueblo de aguas termales, nadie se quedaría trabajando hasta muy noche, al menos que fuera un laboratorio. Ella quería comprobar su teoría, y sin medir el peligro ni hacerle caso a las peticiones de sus captoras, quería ir a ese lugar, pero no sabía cómo. Mientras pensaba en esto, Kyo llegó corriendo y de una patada abrió la puerta mientras gritaba el nombre de su hermana. Esto asustó a Mao Mao y después se molestó con el niño, así que para llamarle la atención, le dio un buen golpe en la cabeza. Kyo se molestó, pero solo le preguntó por Shisui, a lo cual Mao Mao dijo que había salido y después le preguntó si es que sabía qué había en la cabaña, mientras se la mostraba a través de la ventana. El niño dijo que nada porque era el antiguo almacén olvidado de un anciano de la aldea y que ahora probablemente la utilizarían de depósito. Mao Mao no creyó esa explicación, así que le pidió a Kyo que le ayudara a llegar allá. El niño lo pensó un poco, pero con tal de no seguir limpiando, accedió. Le dijo a Mao Mao que podía mover un ropero que estaba en la habitación y que conectaba con la suya, y de ahí se salieron por la puerta grande. Los guardias de la entrada los vieron, pero muy felices los dejaron pasar a Kyo y a Mao Mao. Cuando llegaron al almacén, el niño le preguntó a Mao Mao qué era lo que quería hacer, y ella respondió que solo quería comprobar algo. Y después de decirle por qué la rosa ahí no crecía, Kyo encontró una forma de entrar al almacén, y una vez ahí, Mao Mao comprobó sus sospechas, ya que ese lugar era realmente el laboratorio donde habían estado probando la droga de la resurrección en ratas, ya que eran los animales que entraban fácilmente y las podían atrapar rápido. Al ver todo esto y los registros de las últimas investigaciones, Mao Mao estaba feliz y quería llevarse todo eso, pero actuó con prudencia y dijo que no lo haría, pero que solo revisaría los registros. Kyo empezó a inspeccionar el lugar y se dio cuenta de que habían muchos tubos de metal bastante extraños, mostrándoselos a Mao Mao. Ella los identificó como el material que usaban en las feifas, esas armas con las que habían intentado asesinar a Jinshi durante la cacería, y las responsables de cierta forma de que Mao Mao sintiera la rana de Jinshi. Y buscando por todo el lugar, encontraron los planes de la elaboración de las armas, así como los elementos para fabricarlas y muchas feifas ya listas para usar. De pronto, escucharon que alguien más entraba. Mao Mao por instinto tomó a Kyo y se escondió junto a él detrás de una pared que estaba dividiendo la habitación con una cortina. Pensó que había sido lo suficientemente rápida como para que nadie los viera, pero aunque no podía ver lo que sucedía, sí podía escuchar con claridad, y fue así que se dio cuenta de que una de las enviadas especiales estaba en ese lugar, Ayla para ser exactos, quien entró al almacén preguntando si sucedía algo malo, a lo cual se escuchó la voz de una mujer adulta, muy dominante, que respondió que todo estaba bien. Mao Mao notó como al escuchar la voz de la mujer llamada Shen Mei, Kyo empezó a temblar casi sin control. Mao Mao lo abrazó para intentar calmarlo, pero en ese instante, por instinto, esquivó un ataque de una espada que Shen Mei había utilizado para rasgar la tela que los cubría, dejándolos a su vista, quien dijo que todo estaba en orden, pues solo se habían metido unas ratas. Y aquí termina este episodio, amigos. Nos estamos acercando a la mejor parte de la temporada 2. Si ya leyeron la novela, ustedes saben de lo que hablo, pero si no sabes a lo que me refiero y quieres un spoiler, te dejo este video en la descripción. Muchas gracias a todos por llegar hasta esta parte del video, pero en especial les quiero mandar un beso y un gran abrazo a mis amics especiales y mejores amics por apoyar el canal de mis dramas con su suscripción. Nos vemos en el próximo spoiler. Pero Mao Mao, juro que lo sabrás, porque un día tú también caerás.